Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Aquí entre Papás, un lugar para aprender y tener mejores familias y por lo tanto, pues más felices. Yo soy Patti Franco y los invito a suscribirse a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Aquí entre Papás y eso nos ayuda a seguir subiendo contenido de valor para que siga circulando en las redes. Y si esta información les gusta, pues se la pueden compartir a sus amigos o a sus conocidos. Hoy vamos a hablar acerca de la meditación y para eso, como siempre, tenemos un experto a quien yo les quiero presentar. El día de hoy, él es Martín Romero Ramírez, es psicoterapeuta y conferencista. Es licenciado en psicología, tiene maestría en psicoterapia gestalt, es autor de 16 CDs de superación personal, 16 años con el programa de radio Aprendiendo a Vivir y tiene más de 20 años de experiencia como conferencista en varias empresas, universidades, etcétera. Entonces es una persona muy preparada para que nos platique qué es la meditación, cuál es la diferencia entre un tipo de meditación y otra, en qué nos puede ayudar a nivel cerebral para que nos explique cómo se medita y si cualquier persona lo puede hacer. Él es Martín Romero. Muchísimas gracias, Martín. ¿Cómo estás? Y gracias, Pati, muy bien, gracias. Y qué gusto saludarte. ¿A ti cómo te va, Pati? Muy bien, gracias a Dios. Con un poco de calor. ¿Ustedes? Igual acá, ya tenemos el ventilador ya puesto. Fíjate que anteriormente aquí en Jamaica nunca ocupábamos ventilador, siempre era un clima muy agradable. Sí. Ya tenemos varios años donde sí el calor ya está mucho más intenso. Se siente pues. Pero antes, bien a gusto aquí con la laguna nos ayudaba a templar la temperatura y los cerros verdes, ahora ya están todos deforestados, todo Sí, qué seco triste. también la laguna y pues sí, genera un poco más calor, sufrimos las consecuencias. Claro. Y para quienes nos ven de otros lugares, pues Jamái es un... a ver, platícanos dónde está y cuáles son sus características. En Jamaica estamos en la ribera de Chapala, a un lado tenemos aquí el lago de Chapala. Ahorita pues se ha estado secando, ya tiene tiempo. Hay ocasiones donde sube más la laguna y llega aquí, estoy aquí a una cuadra Ah, sí. del lago aquí. Ah, qué Mi bonito. casa está, tu casa está cerquita de ahí. Y tenemos un pionono, un monumento, le conocemos como el Pionono. Está dirigido a un papa, al Papa Pío IX, Ah, una belleza de monumento. De gastronomía no se diga, Jamaica tal vez uno de los mejores lugares. Un montón de restaurantes en la ribera de Chapala, todo muy rico. Las carpas, los bagres, todo lo que tenga que ver de pescado se cocina aquí muy rico. qué bien. Y pues estás en Jalisco todavía, ¿verdad? Sí, en Jalisco. En Jalisco estamos a una hora de Guadalajara también. De Chapala estamos igual como 45 minutos de Chapala. Estamos a la orilla del lago de Chapala. Qué bonito. Un lugar muy tranquilo. A un lado tenemos la laguna y está el cerro. Igualmente una capillita hermosa también. Y lugares muy bonitos para caminar, tanto en el cerro hay caminos muy agradables para recorrer, relajarse. Igual aquí en Jamaica tenemos un bonito malecón. También hay ciclovía. Pues es un lugar tranquilo para venirse a relajar. Acá los esperamos en Jamaica, Jalisco. Gracias, ojalá podamos ir pronto. Y ahorita que Ojalá. estabas explicándonos cómo es por allá, me estaba imaginando pues un lugar tranquilo por el tema que vamos a ver el día de hoy, que es Sí, la meditación. Entonces, a lo mejor hasta ciertos lugares nos ayudan a conectar. Pero bueno, hay mucha confusión en lo que es la palabra meditar, bueno, porque pudiéramos pensar que meditar es reflexionar acerca de un problema. Porque cuando nos decían, a ver, bueno, no sé, nuestros papás que nos regañaban por algo que hicimos, medita sobre lo que hiciste. Entonces como sí. que choca un poco lo que se oye actualmente sobre meditar, que poner la mente en blanco, y la otra parte de meditar, o sea, darle vueltas a algo para encontrar la solución. Desde tu punto de Uh-huh. vista, ¿qué sería de una manera sencilla que lo pudiéramos entender? ¿Qué es meditar en realidad? Algo muy sencillo de explicar es meditar significa familiarizarte con. Es familiarizarte, por ejemplo, este vaso con agua.
Ujú. Yo puedo meditar en este vaso con agua, puedo familiarizarme de su tamaño, su peso, es conocer. En pocas palabras, meditar significa conocer. La meditación es una habilidad que se va desarrollando, es una práctica que tiene que ver con la atención, la habilidad de concentrarte, la habilidad de poner atención a algo con el fin de conocerlo, con el fin de familiarizarte. Por eso los papás decían, medita. En pocas palabras, tal vez lo que querían decir es, reflexiona, medita, conoce, pone atención a lo que pensaste, a lo que sentiste, a lo que hiciste, revisa otra vez, familiarízate con eso y descubre dónde está la falla. Ujú. Eso es meditar. Ahora, la palabra meditar todavía algunas personas lo ven como algo malo, como aguas, eso, Sí. lo de la meditación, decía mi mamá, eso no es de Dios, mijo. Sí, sí, es cierto. Recuerdo que la meditación la empecé a practicar ya hace más de 30 años. Y al inicio a mi mamá pues no le gustaba, me quemaba libritos, revistitas que yo en aquel tiempo conseguía y fui camuflajeando mucho lo de la meditación porque no estaba bien visto en ese tiempo la meditación. Últimamente ha estado más en auge, más en apogeo lo que viene siendo el meditar. Ujú. Y muchas personas, como dices, tienen todavía la idea que meditar es dejar tu mente en blanco nada más, como sentarte y dejar tu mente en blanco, Ujú. ¿no? Pero hay muchas maneras de meditar. El asunto es que cuando uno comprende lo que es la meditación y te das cuenta que es una gran herramienta para conocerte, tú entras a un mundo mágico. Eso te Por iba a ejemplo, preguntar, sí, sí, eso te iba a preguntar precisamente porque, bueno, ¿qué beneficios puede tener la meditación? Primero, pues aprendiéndola a hacer realmente. Y si tiene que ver con religión, porque todavía hay esa creencia, pues de que la meditación es de las personas pues que viven a lo mejor en un convento, ¿no? O de cierto tipo de religión y, y que pues a lo mejor lo pudiéramos pensar que no cualquiera puede meditar. sí, la meditación sí nos sirve como herramienta para la religión, si hablamos etimológicamente de lo que es la religión, que significa religar, volver a unirse, Ujú. volver a conectarse, volver a identificarte con tu ser, con tu esencia. La meditación se convierte en una herramienta indispensable. Por ejemplo, yo usé mucho la meditación y la sigo usando como una herramienta para conocer mis defectos, para eliminar algunos comportamientos no deseables y también uso la meditación para ponerme en contacto con la vocecita interna, con mi ser, para conocerlo. En los inicios de meditaciones, hace ya muchos años, más de 30 años, después de cada meditación, eh, recibía yo mucha información a través de mis procesos meditativos y eso me llevó a escribir poesía en esos momentos. Lo que yo aprendía, decía, no quiero que se me escape este conocimiento, esta experiencia, porque a través de la meditación lograba yo conectarme con esa conciencia, con esa sabiduría, esa vocecita interna que nos indique el camino a seguir, y lo veía tan claro a través de aquietar la mente, aquietar el cuerpo. Yo le llamaba en ese tiempo la voz del silencio. Una vez que aquietas tu mente, una vez que aquietas tu cuerpo, surge una vocecita interna que tiene que ver con la sabiduría. Y esa vocecita interna te guía, te lleva a ver las cosas cada vez más claras.
Y desde ese estado de conciencia escribía algunas poesías. Por ejemplo, recuerdo una parte, dice, incluso por aquí porque no me la sé de memoria, dice: un hombre caminaba de frente, caminaba sin temor, caminaba simplemente, no en busca de trabajo, no en busca de su amor, caminaba simplemente. Cosas hermosas en su camino encontró, mas él como el viento solo su perfume llevó. A soñar con lo hermoso nunca paró, pues él imita el viento, es por ello que siguió. Por ejemplo, esta poesía fue resultado de una meditación donde comprendí la importancia de no aferrarse a nada ni a nadie. Dice: cosas hermosas en su camino encontró, mas él como el viento solo su perfume llevó. A soñar con lo hermoso nunca paró, pues él imita el viento, es por ello que siguió. La importancia de fluir, de vivir, en lugar de quedarse fascinado con las cosas. Ahora, esto es resultado de una meditación, Patrick. Y, O sea, y... sí, No, sí, dime. sí, la meditación nos ayuda, pues, dependiendo para qué la uses, es una herramienta, es una habilidad, es un entrenamiento. Yo la puedo utilizar para ponerme en contacto con mi ser, con mi esencia, con mi conciencia, con esa vocecita interna, con esa sabiduría, o la puedo utilizar la meditación para descubrir mis creencias que me limitan, o puedo usar la meditación para ver las partes de mi cuerpo que están tensas, o puedo utilizar la meditación para observar los pensamientos, la calidad de los pensamientos. Puedo utilizar la meditación para ver los sentimientos, para observarlos, para ver dónde surge el sentimiento, en qué parte del cuerpo, cómo se va generando. En pocas palabras, es familiarizarme, es conocer el nacimiento del pensamiento, dónde viene el sentimiento, dónde se origina. Y al principio se ven complicado porque no sabe uno, pero de tanto y tanta práctica, poco a poquito se va uno siendo bueno en esas prácticas. ¿Y cómo se aprende a meditar? O sea, ¿quién te enseña? ¿Cómo sería una Okay. meditación? Lo primero, Pati, lo primero es aquietar el cuerpo. Es lo primero. Para meditar, lo primero es que el cuerpo no estorbe. Para eso hay posturas. Las posturas que vemos a veces en personas que meditan, por ejemplo, la flor de loto o la media flor de loto, que los pies así de esa manera, o sea, tiene una razón, es para que el cuerpo no esté... Por ejemplo, ahorita yo me estoy moviendo mucho. Ujú. Cuando medito, o sea, mi cuerpo está más quieto. Y es que cada vez que te mueves, pierdes la concentración. Cada vez que te mueves, pierdes la atención. Y me refiero de una atención muy fina que solamente se logra a través de la quietud del cuerpo, porque los movimientos generan emociones. Movimiento que haces, emoción que no experimenta. O sea, los movimientos generan emociones y emoción significa ser movido por. O sea, todos los movimientos te mueven internamente. Entonces lo que queremos es buscar la quietud interna para poder ver con mayor claridad aquello que solamente se descubre a través de la atención. Entonces el cuerpo primeramente hay que tenerlo quieto. Para eso son las posturas o las asanas, como lo conocen en yoga. ¿Y en qué momento del día es cuando uno debe de hacer esta práctica? ¿Es en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Y cuánto tiempo? Fíjate que el horario se puede hacer todo a todas horas, definitivamente, pero sí es conveniente tener ciertas rutinas o ciertos rituales o ciertas recetas que vienen del origen de lo mismo, receta, rutina, ritual. Ujú. En la mañana puede ser a ciertas horas, en la tarde a ciertas horas. O sea, la idea es que tú determines un horario para que se te desarrolle el hábito.
el hábito de la meditación. Por ejemplo, en mi tiempo donde más medité, pues yo meditaba en la mañana, meditaba en la tarde y meditaba en la noche. Te hablo de meditar, de presentarme literalmente a meditar, porque hay que aprender a meditar no solamente sentado, sino mientras caminas. Hay que aprender a meditar con la luz apagada, sin luz, con ruido, sin ruido. Pero el inicio, lo más recomendable es en la mañana, donde todo está más quieto, para ir desarrollando habilidad. En la mañana tu mente está más serena, tu mente está más quieta y se facilita, pero no necesariamente tenemos que limitarnos a las meditaciones en la mañana. ¿Por cuánto tiempo? Yo veo que a veces sugieren que 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Y yo en aquel tiempo aprendí a meditar por mucho tiempo. O sea, mis meditaciones eran de 1 a 2 horas. O sea, no era nada más de 10 minutos, 15 minutos. Ahora ya medito menos, pero en aquel tiempo duré años meditando por mucho tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y eso me ayudó mucho. O sea, y iba con gusto a meditar, o sea, no era un lugar como tengo que. Para mí era una pasión, un gusto el ir a explorar, iba con la curiosidad, iba a encontrar cosas nuevas. Para mí era mágico ir a ese mundo interno a descubrir, porque es de curiosidad, es ir con el asombro, es ir en acecho, es estar alerta. O sea, no es como dice, nada más estar pasivo. La meditación es muy activa. Aparentemente hay mucha pasividad, pero es una actividad enorme cuando uno está meditando. Y me imagino que es un proceso en el que, pues, estar a gusto con uno mismo a veces No, sí. no es tan sencillo. No, Entonces, eso se obtiene, es una chulada. Aprendes a estar contigo mismo. sí. Y se facilita para meditar, Pati. Primero, como te digo, es aquietar el cuerpo. Y una manera de aquietar el cuerpo es la postura. Otra manera es una respiración rítmica. La respiración rítmica te lleva rápido a relajar el cuerpo. Había yo leído por ahí, no me acuerdo dónde, que, bueno, ya hay estudios que demuestran que cuando se medita correctamente, las ondas del cerebro cambian. Entonces hay un efecto positivo ya que se puede medir, pero si era, no recuerdo, pero si era después de ciertos minutos, o sea, no es como instantáneo. No me acuerdo si era después de 30 minutos, algo así, en el que ya se generaban las ondas. Eso se puede lograr más rápido. Con las personas que ya tienen práctica entran en rápido en esas frecuencias. Okay. O sea, son anclajes ya rápido, Pati, que te llevan a ese estado emocional. O sea, no tiene que pasar ese proceso de tantos minutos. Okay. Ya los atletas en la meditación en segundos entran en ese estado. Ni siquiera minutos. Rápido. Y es que ya están anclados las posturas, su manera de respirar, o a veces la musiquita, entran a ese estado. Entonces ahí se aprovecha cualquier momento del día para relajarse. ¿Eso lo pueden aprender los niños, Martín? Sí, es una chulada. Eso se aprende desde... Yo empecé a meditar antes de los 20 años. La primera vez que descubrí algo así fue en un encuentro con Cristo, creo que se llamaba así el grupo de jóvenes. Y tendría yo creo unos 16 años, 15 años. Y una persona fue y nos dio unas clases y nos enseñó a relajarnos nada más. Digo, cierren sus ojos, relajen sus pies, enfoque la atención en los pies y relájenlos. Y fue guiándonos en una relajación. Para mí eso fue mágico y lo empecé a ejercitar, y dice, wow. Y descubrí la maravilla que tiene cuando eres consciente de lo inconsciente, cuando te empiezas a relajar. Y llega un momento donde tu cuerpo empiezas a sentir los latidos del corazón en un lado, en otro, alcanzas a sentir como tu presión. Y a través de la respiración puedes llevar a tu cuerpo a vibrar de cierta manera
y entra todo en un solo tono, todo el cuerpo, y es cuando empieza ya un estado emocional diferente. Y pues darle como un descanso, ¿verdad? Al cuerpo y a la mente. Eh, hay médicos que ya lo recomiendan, por ejemplo, para Sí. bajar la presión, para No, sí. controlar no controlar la diabetes pues sin medicamento, pero sí influye, o sea, han hecho estudios en los que sí influye. Las Sí. personas que meditan pues están mejor controladas. Pues es que sin duda, si estamos todo el día con el ruido mental, pues obviamente el estrés está al 100%. Y estaba yo pensando en qué interesante sería que los niños aprendieran estas técnicas para poder aprender mejor lo que se les quiere enseñar, por ejemplo, en la escuela. eh, y, y que pues que aprendan a estar contentos y a gusto consigo mismos, porque a veces el silencio molesta cuando no estamos acostumbrados. Fíjate, Pachi, eso es muy importante, eso que dices, que aprendieran los niños. Y lo primero que yo haría es quitarle el estigma a la palabra meditar, como si fuera algo muy misterioso, Uh-huh, muy... Meditar es conocer, es familiarizarte. Y con el hecho de que enseñemos a los niños a relajarse, uh-huh. es una meditación, que aprendan, que se familiaricen con su cuerpo, porque todos, Pati, inconscientemente tensamos el cuerpo, ya no sabemos ni de qué manera, y ya cuando menos acordamos está la mandíbula apretada, el abdomen apretado, o las manos apretadas, o la respiración no muy profunda. Entonces, a través de la meditación, a través de la atención, puedes darte cuenta qué partes de tu cuerpo estás apretando. Uh-huh. Entonces, y todas esas partes que están tensas generan ruido en tu mente, te distraen, porque tu sistema nervioso te está escaneando constantemente, y si percibe tu sistema nervioso que estás tensando tu mandíbula, lo interpreta como que hay peligro y empieza a secretar adrenalina y cortisol para que te defiendas, para que luches o para que te vayas, para que corras. Uh-huh. Eso genera ruido. La idea es aprender a guardar silencio. La manera más elevada de pensar es no pensar. Porque cuando tú ya estás pensando, los pensamientos son residuos del pasado, lo que tú sientes son residuos del pasado. La idea de la meditación, de lo que yo practiqué mucho, es no identificarme con los pensamientos, porque yo no soy los pensamientos, no identificarme con los sentimientos, porque yo no soy los sentimientos, no identificarme con el cuerpo, porque yo no soy el cuerpo. Entonces, cuando empiezo a identificarme con esa esencia, está más allá de lo que pienso, más allá de lo que siento y más allá del cuerpo, es donde viene la magia. Te das cuenta que tienes influencia sobre el cuerpo, tienes influencia sobre la mente, tienes influencia sobre los sentimientos. Wow, y Y pues, eso es lo importante de la meditación. O sea, la meditación es una de las herramientas tal vez mejores. Para mí la meditación es una herramienta que poco practicamos, que poco se enseña aquí en nuestras áreas, en nuestra región, en la escuela, pero que es una herramienta increíble. De esa manera aprendes más rápido. uh-huh. Ahora sí, cuando tu mente está quieta, el sentir está quieto, pues está la concentración, no hay distracción. ¿Y tienes algún libro o o sea, la gente que quisiéramos comenzar a aprender esto, qué libros recomiendas o en dónde pudiéramos encontrar información de cómo, paso a paso, cómo llevarlo a cabo? Pues yo creo que ahorita hay mucha información en YouTube, pueden encontrar mucha información cómo empezar a meditar o meditación para principiantes. Yo te puedo compartir lo que piensa, el sugerir algo sencillo. Las personas que quieran empezar a meditar, primero es que entender la palabra meditar, que significa familiarizarte con, que es una herramienta a través de la cual desarrolla la habilidad de concentración, de poner atención en algo con la intención de conocerlo. Entonces la meditación es una herramienta
Y la atención mejora cuando el cuerpo está quieto. Entonces hay que aquietar el cuerpo, hay que apagar los sentidos, o sea, la luz se facilita cuando no hay luz, se facilita cuando no hay ruido, se facilita cuando no hay distractores. Entonces, cuando tienes menos distractores y el cuerpo no te está molestando, se facilita la concentración. Ahora, ¿la concentración para qué? ¿Qué quieres conocer? Las meditaciones es que quiero conocer. A mí mi preferida meditación es conocer, por ejemplo, mis defectos para eliminarlos y conocer el cómo fabrico ciertos estados emocionales, cómo fabrico igual ciertas virtudes, cómo se generan. Lo mágico para mí es enfocarme la atención en escuchar la vocecita interna o la sabiduría. Y de ahí viene la inspiración. Y ahí empieza la oración. Para mí, oración tiene que ver con comunicación. Y es una oración donde, wow, es increíble. Mis meditaciones regularmente, pues las lágrimas terminan saliendo todo el tiempo, porque es algo, es otra manera de conexión, de conectarte con una sabiduría que nada tiene que ver con la educación académica. Y esa sabiduría está dentro de cada ser, está en ti, es seguir ese maestro interno. Para mí, en mis meditaciones era encontrar, yo le llamo a mi Padre interno, a mi sabiduría, a mi Creador, Dios. Cada quien le llama diferente, otro le llama a su Cristo interno, otro le llama a la conciencia, pero es esa sabiduría que te indica el camino a seguir. Entonces, lo primero es relajar tu cuerpo, la respiración te ayuda a relajar todavía más, evitar que las partes tan tensas, relajarlas y entonces sí tener claro a qué voy. Mi objetivo, por ejemplo, es ponerme en contacto con mi maestro interno. Entonces aquieto mi pensar, aquieto mi sentir, no le pongo atención a los pensamientos, los dejo que se vayan, no le pongo atención a lo que siento, lo dejo que se vaya, hasta que se aquieta la mente y se aquieta el corazón, y es donde viene ahora sí la intuición, vienen los chispazos. Y cuando uno se acuerda, llega un chispazo y luego, wow. Y cuando uno se mete en esos estados, Pati, surge la magia que desaparece el tiempo, desaparece el cuerpo y desaparece el entorno. Y son momentos mágicos que para el que medita pudiera decir que pasó 10 minutos y cronológicamente en realidad pasó media hora o 40 minutos o una hora. Es momentos cuando estamos felices, cuando estamos conectados, el tiempo vuela, es cuando decimos, el tiempo vuela. Sí, cuando estamos haciendo, como cuando estamos haciendo algo que nos gusta mucho, pintando, o que de repente pasa el tiempo y no lo sentimos. Sí. Pues qué Es que bonito. la meditación, Pati, para mí es tan concreto, así como estar platicando contigo, Pati, sí. Así que te veo, que te escucho. Para mí hacer la meditación con mi maestro interno, o sea, no es subjetivo, es un diálogo donde tiene que ver más con el escuchar. Si yo estoy frente a una persona que sabe más que yo, en este caso un ser que es sabiduría, pues mejor me quedo callado y escucho. ¡Wow! Y hago alguna pregunta y luego escucho. Pero la meditación llega a un punto donde se logra ese estado. Por eso no se siente uno solo con la meditación. No se aburre, al menos yo no me aburro. Hay ocasiones donde sí cuesta más trabajo entrar a ese estado, pero una vez que ya entras en ese estado y lo practicas, wow, es fascinante. Quieres volver otra vez, quieres reanudar la plática otra vez, quieres experimentar la magia otra vez. Yo creo que la meditación se ha promovido un poquito de que 5 minutos o 3 minutos y con eso son suficientes.
Yo digo una frase, no sabes de lo que te estás perdiendo hasta que lo encuentras. Una vez que lo encuentras, Pati, wow, ¿qué quieres estar? Por eso te preguntaba yo, porque Y, encontramos, por ejemplo, en YouTube, meditaciones de 5 minutos, meditaciones de 1 minuto, pero eh, son guiadas. Entonces, ¿esas meditaciones también sirven como para empezar? para empezar están bien, pero para mí no son mis favoritas porque son guiadas y me llevan a lugares, a cosas que no son mis necesidades actuales. Vamos a suponer que hace ratito exploté o me enojé o estoy triste. Yo quiero meditar en eso. Y resulta que ponga la meditación guiada que me lleva a la abundancia, al dinero, a la salud. Espérame, yo traigo esta situación ahorita. Entonces tengo que desarrollar la habilidad de entrar en lo solo. Las meditaciones guiadas están muy limitadas. Sirven de referencia, y no tiene que ser tanto preámbulo para entrar a ese estado de conciencia, pues son muy tardadas. Para mí las meditaciones guiadas están bien para principiantes, pero uno tiene que desarrollar la habilidad de sentarte y rápido entrar en ese estado y ir a trabajar en lo que a ti te interesa, no en lo que te sugiere alguien. Trabajar en las necesidades que tienes. Y sirve para eso, después de estar un ratito meditando, escribir lo que se te vino a la mente en esos momentos para tener como un diario y saber qué estamos haciendo. Yo lo hice de esa manera porque yo le llamo esos destellos de la conciencia. Si no atrapo esos destellos, se me va. Ujú. O sea, otra poesía que escribí en ese momento, después de una meditación, precisamente por haber comprendido algo. Una vez que comprendes algo, para mí no quiero que se me vaya. Y decidí capturar en la poesía conscientemente agradables y después olvídalos. Vive consciente los momentos desagradables y comprendes. Mas nunca añores el pasado ni lamentes lo ocurrido. Nunca grabes en tu mente lo atrás ya vivido, pues la memoria es del corazón el peor enemigo. Olvida lo que has vivido, olvida lo que has sufrido. O sea, en pocas palabras, esa poesía me llevaba a vivir el presente, el aquí y el ahora, en lugar de estar añorando, en lugar de estar lamentando. Hoy me doy cuenta que lo único que existe es este momento y lo que yo decida hacer con él. No hay pasado, no hay futuro, porque muchas veces nos va la vida esperando tiempos mejores y no hay tiempos mejores, solamente existe este instante, este momento. Y muchas de mis poesías me llevaban a eso, a enfocar la atención en el aquí y en el ahora. Es donde tiene uno poder. Y la meditación era con ese objetivo de despertar, de darme cuenta, de apreciar, de contemplar. Excelente. Porque sí, a veces, yo siento que a veces la mente es como un poco rebelde o traviesa y siempre quiere estar en el pasado o en el futuro. Sí, Y el presente a veces lo dejamos de vivir por estar en esos dos lugares, brincando de uno a otro. Entonces por eso creímos que este tema podía servirle pues, a la gente también para aprender y para entender que es necesario hacer como pausas y es necesario aprender a estar conscientes y disfrutar los momentos que estamos viviendo. Yo te agradezco muchísimo, Martín, que nos hayas acompañado el día de hoy, que nos hayas platicado tu experiencia acerca de este tema tan profundo, que yo sé que esto fue una pasadita, así una pincelada, pero que nos deja la inquietud a los que todavía no sabemos hacerlo para investigar y para ver cómo podemos pues entrar a este mundo que nos puede traer cosas hermosas y cosas bonitas y sí. luego ya enseñarlo pues a nuestros hijos o a las personas que nos rodean. Un consejo así de oro que nos quisieras dejar para la gente que nos ve, que nos Sí. escucha, para que se vayan con eso el día de hoy. Yo creo que lo más importante, Pati, para mí lo más importante es
desarrollar la habilidad de ponerme en contacto con esa sabiduría interna. Y para ello necesito darme cuenta de que yo no soy los pensamientos y no soy los sentimientos. Al principio, para la mayor parte de personas les resulta, pues entonces, ¿qué soy? Y ni soy tampoco el cuerpo. Y es a través de la meditación como puede uno ponerse en contacto con esa sabiduría interna que todos los hemos experimentado. Para mí la esencia de la meditación, llegar a ese estado de poder reconocer esa vocecita interna, identificarse con esa vocecita interna. Ahí es donde viene ya la disciplina, llevar la inspiración a la acción. En la medida que uno lleva la inspiración a la acción de una manera inmediata, en esa medida nuestra disciplina es fuerte. Y en la tardanza de llevar a la práctica la inspiración a la acción, la disciplina es débil. ¿A qué me refiero? La inspiración no es a lo que viene de mis pensamientos, no es a lo que viene de mis sentimientos, sino es de lo que viene de esa vocecita interna. Yo le llamo mi maestro interno. Y usar la herramienta de la meditación para poder conocer al maestro interno, ahí es donde entra la chulada, Pati. Una vez que conoces al maestro, una vez que conoces a la sabiduría, no te queda otra más que admirar, respetar, y una vez que respetas y admiras, escuchas y te apasionas. Y es donde viene ahora sí la obediencia, es donde viene la fe, es donde viene la esperanza. Quizá de las cosas más importantes para mí es darme cuenta que yo no soy los pensamientos, que mis pensamientos son residuos del pasado. Los pensamientos vienen de la mente es lo que el cerebro hace, la mente es resultado de mis experiencias, las emociones es exactamente lo mismo, las emociones es fruto de mi experiencia, entonces tanto pensamientos como emociones es pasado, y si yo le hago caso a lo que pienso y a lo que siento, estaré atrapado en mi pasado. Pero si yo descubro al maestro interno y lo escucho, ese no tiene tiempo. Esa es una sabiduría que nada tiene que ver con la modalidad o el modo de vivir de la época. Ahí es una chulada, encontrar ese camino. Cuando uno encuentra ese camino, se encuentra uno a sí mismo. Ese es el objetivo de la meditación, encontrarse a sí mismos. Y encontramos de esa manera nuestro sentido de vida. Pues qué bonito, Martín. Nos quedamos con esta reflexión tan bonita que acabas de hacer y tan profunda. La gente que quisiera contactarte, ¿en dónde puede encontrarte? Estamos en Jamay, en Hidalgo 54, y mi teléfono es 392-105-6116. 392-105-6116. Y tenemos nuestro consultorio para quien necesite alguna terapia personal o algunos cursos o conferencias, ya sea para su empresa o a veces se juntan familias o grupos. Estamos para servirles. Perfecto. ¿Tienes alguna red social donde te puedan seguir? Las redes sociales nos encuentran como Magia por la Vida y también como Martín Romero. Magia por la Vida o Son Martín las que Romero. manejan. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Martín. Te mandamos un abrazo bien fuerte hasta allá, hasta Jamay. Esperando Gracias. que pronto te encuentres de nuevo aquí en tu programa, en tu podcast, aquí entre papás, porque hay muchísimas cosas que aprender. Yo te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy. Les agradezco a todos los que estuvieron con nosotros en nuestro programa de hoy. Recordarles, si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo. Nos encuentran como Aquí Entre Papás. Estamos en Spotify, en Facebook, en YouTube, en casi todas las plataformas nos encuentran, y es la manera más perfecta como nos pueden ayudar para que esta información siga circulando en las redes sociales y todos, pues entre todos hagamos una mejor sociedad, que es lo que queremos. Les agradezco mucho, les mando un abrazo. Yo soy Pati Franco y esto fue Aquí Entre Papás. Gracias. Gracias, Martín. Déjame